poco agiográfico, la verdad. Pero bueno, y gracias a todos vosotros, todos los miembros del grupo de investigación, y el resto de profesores y investigadores presentes en el seminario, ¿no? El tema yo lo he titulado Los retornos del exilio, en plural, porque durante la transición española, aunque bueno, eso es la coletilla final, aunque en realidad no es la transición solo, sino el conjunto de la España actual desde 1975 hasta hoy en día, es decir, que serían estos casi ya 40 años, nada menos. Lo he titulado en plural para distinguir entre el aspecto del retorno físico, sobre todo ya la segunda generación del exilio, que luego explicaré ese concepto de segunda generación del exilio, los retornos ya de los restos, que también tiene su importancia simbólica, los retornos de los restos de Largo Caballero y más recientemente de personalidades como Martínez Barrio, que hubo una concentración en Sevilla, etcétera, etcétera, y ya luego lo que puede ser los retornos simbólicos, es decir, ya los temas de memoria o de uso público del pasado, que es realmente lo que os interesa a vosotros en este proyecto sobre el uso del pasado, ¿no? Y el argumento central es que en ese ámbito de uso público del pasado, de los temas de antifranquismo y exilio después de Franco, se podría decir que sobre todo el tema del exilio se ha convertido desde los años 90 del pasado siglo en verdadera cuestión de Estado, en referencia central de la cultura política de la España democrática, incluso mucho más que lo que puedan ser los temas de clandestinidad, resistencia en el interior, etcétera. Luego entraremos en las razones de por qué se ha convertido en un elemento central de la cultura política, ¿no? En cuanto al planteamiento general, a veces se ha hablado de la transición como un momento, como un tiempo histórico de ruptura con el exilio, con lo que había significado los valores de la República Española y de que, por supuesto, defendía el exilio, ¿no? Y entonces la transición como ruptura. Entonces, ¿cómo se puede hablar, por el contrario, de ese retorno, de esos retornos? Pues vamos a entrar en ello. En el caso de... antes aludía al concepto de segunda generación del exilio, que tiene, para mí, cierta importancia explicarlo, y que puede ser discutible, luego podemos entrar en ello, ¿no? Yo concibo la noción de segunda generación del exilio como la confluencia de los hijos de los refugiados de 1939, del momento del final de la Guerra Civil, los hijos de la guerra, que van con sus padres, o que nacen ya en la expatriación, junto a los expatriados con posterioridad en los años 40, 50, por razones políticas o a caballo entre lo político y lo económico, porque en la posguerra inmediata las razones político-económicas de esa expatriación no están tan claros, ¿no? Junto, además, con un tercer factor que ya es la emigración económica hacia Europa, primero hacia América en los 50, pero a partir de los 60 hacia Europa, y esos emigrantes que toman conciencia política y se afilian a las organizaciones españolas, con lo cual van a formar parte de esa segunda generación del exilio, en la medida que están organizados en organizaciones españolas ilegales, partidos y sindicatos, y retornarán desde Alemania, desde Holanda, desde Francia, desde Suiza, y jugarán cierto papel. Habría que hablar sobre todo del papel en el ámbito de la izquierda parlamentaria, de formaciones nacionales. No voy a hablar de los partidos nacionalistas, que tienen otra trayectoria, pero en el caso de partidos de ámbito nacional habría que hablar sobre todo de la izquierda parlamentaria, como el Partido Comunista Español y el Partido Socialista, y el papel que juegan. En el caso bueno, voy a centrar sobre todo en el caso del socialismo español, porque si bien el Partido Comunista siempre se ha considerado como el partido por excelencia del antifranquismo clandestino, el partido, en cambio, el Partido Socialista sería el partido de la transición, el partido de la España democrática, ¿no? Y juega un papel mucho más interesante dentro del Partido Socialista que en el caso del PC. En el PC, en realidad, los retornos desde el exilio
desarrollo del franquismo, es decir, el retorno, el envío masivo de cuadros a la clandestinidad, primero a la lucha guerrillera, a la reorganización. Muchos de esos son represaliados, mueren o no, son encarcelados, y además, desde el principio, desde finales de los años 40, el Partido Comunista rechaza a los militantes que se expatrian desde la clandestinidad, que se refugian en el extranjero intentando salvar la clandestinidad. Eso pasa con algunos casos de antiguos guerrilleros o guerrilleros que pasan la frontera y que son criticados por la dirección del PC por expatriarse, ¿no? Por salir, huir de la España del interior. Y por otro lado, el PC desde 1956 al menos desde la formulación de la política de reconciliación nacional, promueve el retorno masivo de buena parte de sus cuadros políticos o militancia en general, ¿no? Son múltiples casos que ya vuelven legalmente a España, como por ejemplo Marcelino Camacho desde Argelia o tantos otros, o desde México retornan diversos cuadros exactamente igual. Es decir, que hay una política de retorno durante la propia dictadura o de envío al interior. O sea que, en realidad, en el caso del PC hay un retorno simbólico de grandes personalidades, por ejemplo, en las elecciones del 77, Santiago Carrillo, Dolores Ibarruri, Rafael Alberti, el catedrático Roces de Derecho Romano, ¿no? Que vuelve de México y otros tantos, pero esos tienen también un carácter simbólico, ¿no? En realidad ese retorno ya se ha producido desde antes. En el caso del Partido Socialista, en cambio, no hay una política por la que se promueva el retorno incluso durante la segunda parte del franquismo. Incluso los retornos puntuales de personalidades del socialismo español que regresan a lo largo de los años 50 o primeros 60, ese retorno es criticado por la dirección del partido de UGT, ¿no? Es decir, que no es que se promueva ya las nuevas expatriaciones. Por ejemplo, a Ramón Rubial, que quería exiliarse a México en el 56, se dice que no salga, o a presos que habían estado hasta el inicio de los años 60, como Sócrates Gómez o Emilio Salgado, salen, pero porque han estado presos hasta entonces, y es un modo de adaptar su vida, ¿no? Y hay algunas salidas puntuales hacia el exilio al final de los años 50 y comienzo de los años 60, con el inicio de las luchas sociales, bien estudiantiles, pues son los Bustelos, Sánchez Mazas, etcétera, la gente que procede ya también de una generación de hijos de la guerra, que surgen a la esfera pública a partir de los sucesos universitarios del 56, pero es un goteo. No se promueve desde luego ese retorno del exilio, y algunos casos de personalidades como Rafael Méndez, que había sido su secretario con Negrín y que retorna desde México y era un médico, un fisiólogo importante, retorna en 1964 y se entrevista con Fraga y tiene diversos tratos en un contexto de los 25 años de paz, de la celebración franquista de los 25 años de paz, pues son evidentemente criticados, porque esos retornos eran instrumentalizados por la propia dictadura, por esos retornos de personalidades que habían tenido un relieve durante la guerra o incluso durante el exilio, ¿no? Hay otros retornos como Miguel Peiró desde Argelia, Fabra Rivas, que vuelve ya muy mayor y aún así todavía es procesado por el Tribunal de Responsabilidades, de Masonería y Comunismo, o Álvaro Zangulo, o más aún ya muy posteriormente, ya en el año 68. Pero, como digo, no hay una política de retorno durante lo que dura el exilio. Será ya más bien hacia mitad de los años 60 cuando algunos dirigentes del interior, como por ejemplo el padrino de Felipe González y Alfonso Guerra en Sevilla, Alfonso Fernández Torres, proponga, por ejemplo, en 1965 el retorno en masa de los exiliados, en un momento que juega un papel en la dirección clandestina y está enfrentado con el secretario general en exilio, Rodolfo Llopis. Bueno, como digo, hay dos políticas muy diferentes. La política de retorno masivo que promueve el PC
desde la ilegalidad o la clandestinidad primero para la resistencia armada o para la acción clandestina y posteriormente el retorno legal, los niños de la guerra, los exiliados en la URSS, están retornando en los años 50. Recordaréis, hay un barco, el Semiramis, que vuelve de la Unión Soviética hacia el año 56 y vuelven legalmente miles de cuadros, bueno, miles, unos cuantos centenares de militantes o cuadros del PC, vuelven legalmente a España, con sus problemas, enmascarando su militancia, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa en México. En México, buena parte de los miembros de la delegación del PC en México empiezan a retornar en los años 50 y 60. Bueno, dicho eso, como os había aludido al tema del concepto de la segunda generación del exilio, luego entraremos en eso. ¿Qué papel juega esa segunda generación del exilio en el caso del socialismo español, formada por los hijos de los refugiados del 39, por los salidos de España, expatriados, los refugiados en el extranjero en los años 40 y 50, y por los procedentes de la emigración hacia los diversos países europeos y americanos que se afilian en el exterior? Pues juegan un papel decisivo en la reestructuración interna de las organizaciones socialistas. Juegan inicialmente un papel clave en el arranque del proceso de renovación, que arranca precisamente desde el ámbito de las juventudes socialistas. Es decir, a veces he hablado siempre del Congreso de Suresnes, en el que Felipe González es elegido secretario general, primer secretario, no se llamaba entonces secretario general, en octubre del 74, pero todo ese proceso arranca ya en 1970-71 con los congresos de juventudes y de UGT, que en realidad el cambio interno arranca ahí, y ese cambio interno lo promueve sobre todo esa segunda generación del exilio, que son afiliados a las juventudes en Alemania, que son gentes que se han politizado en la migración, pues procedente de la migración económica, o en Suiza, o hijos de refugiados, porque ahí hay un tema también clave. A diferencia de los refugiados del 39, los viejos exiliados de la guerra, las gentes de juventudes socialistas sí son partidarios de extender la ciudadanía social, la ciudadanía política, al mundo de las mujeres, al mundo de los emigrantes y al mundo de los ámbitos regionales, ¿no? Cosa que, a diferencia de eso, Toulouse, la dirección central, no tenía una sensibilidad en ese sentido, ¿no? Entonces son, como os digo, Carmen García, que se había expatriado Carmen García Bloise, que se había expatriado con su familia en el año 49, siendo ya muy joven, la que promueve la creación del secretariado femenino en 1964. Los que se van, Manuel Simón y María Luisa Fernández, se van a Alemania a captar, desde la Dirección de Juventudes Socialistas, a captar emigrantes a Alemania y a Suiza. Todo eso es visto con recelo por la Dirección Central en Toulouse. Pero esa labor hecha desde las juventudes y ese arranque del proceso de renovación facilitará el cambio interno en la Dirección Central del conjunto de las organizaciones. Posteriormente, esta segunda generación del exilio juega un papel en la reestructuración de las federaciones en el interior de España, en 1975 a 1977. Son los momentos de reconstitución de federaciones, pues en Badajoz, en el propio Zaragoza. Bueno, aquí en Zaragoza está el caso simbólico de Arsenio Gimeno, que era un joven de la guerra, muy joven, ¿no? Y que sí llega a ser presidente del partido, etcétera, etcétera, en los años de la transición. Pero donde juegan un papel en la reorganización, pues es Ramón Bernal, por ejemplo, un tipo que se había expatriado a Brasil en el año 49 o 50, que luego en Toulouse vuelve a Francia, y que es el que reorganiza Bernal, pues federaciones como la de Jaén, como la de Almería, etcétera, etcétera, y será diputado en el 67 por Málaga. O en Badajoz, o Modesto Seara, que es un tipo que procede del ámbito universitario, reorganiza Orense. Y así esa presencia se puede rastrear, analizando federación por federación, cómo esa segunda generación del exilio promueve desde el aparato central del partido, ya controlado evidentemente por los sevillanos sobre todo, la reorganización de federaciones o reestructuración de muchas federaciones que estaban dominadas por
veteranos de la guerra, pero que eran inactivas. Entonces, ahí se reestructura la organización en los años 70, muchos de los veteranos quedan fuera y digamos que se produce ese peso en esa reestructuración. Hay una presencia mayor de la segunda generación del exilio en el núcleo central, en el núcleo dirigente de UGT, que en el del Partido Socialista. Si se examinan las direcciones centrales del partido y del sindicato en los años de la transición, hay una mayor presencia, como digo, en el núcleo de UGT, de esa segunda generación del exilio. En el Grupo Parlamentario Socialista de 1977, en el Congreso, prácticamente hay un 10% de diputados que proceden del exterior, 13 diputados. En las elecciones municipales y en las administrativas, autonómicas, cuando se van configurando los entes autonómicos, también hay una presencia de personas que han tenido experiencia en Bélgica o en Suiza en algunos ayuntamientos. Por ejemplo, pues Manuel Villa, que era un asturiano que había tenido experiencia en Bruselas, pues en Siero, en Asturias, en Oviedo también, en fin, en Madrid pues está Manuel Ortuño, en fin, pero no hay una presencia muy destacada en el ámbito administrativo. Y esta será una de las características que, a diferencia de los puestos de representación electivo, que sí hay una cierta presencia inicial en los años de la transición, en cambio en los puestos de acción de gobierno se puede decir que las personas que procedían del exterior se sentirán enseguida en su mayoría marginadas, incluso los que quieren tener una responsabilidad concreta, ¿no? Digamos que los procedentes del exterior, del exilio en general o del exterior, jugarán más bien un papel en la dirección central del partido o en los puestos de representación parlamentaria, más que en puestos de dirección administrativa y posteriormente ya a partir de 1982 en la acción de gobierno, que si veis en la acción de gobierno en los años de las legislaturas de Felipe González, prácticamente, salvo al inicio, salvo en el ámbito del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Asuntos Exteriores, que hay algunos casos, en el resto de los puestos administrativos de la acción de gobierno no hay una absoluta falta de presencia. Incluso cuando algunas personas quisieron participar, son los casos de Néstor de Buen, de Carlos Vélez, que habían estado exiliados en México, siendo de esa segunda generación. Juegan un papel posteriormente en momentos de crisis interna de las organizaciones socialistas. Es el momento de la retirada de Felipe González del puesto de secretario general en la comisión gestora del 79. En esa comisión gestora la mayor parte de los miembros son gente que procede del exterior, del exilio, desde José Prat a Carmen García. ¿Cómo? No. Sí. No, bueno, es que estoy haciendo un planteamiento general. Sí. Sí, bueno, el tema de los topos es un tema también muy interesante, pero eso no es un retorno del exilio. O sea, los que estaban escondidos. En general los topos, muchos salen a partir del año 1969, que hay como una especie de decreto de fin de las responsabilidades de la guerra, etc. Y hay algunos casos, pues en el Escorial o en Mijas, y son casos muy conocidos. Pero bueno, volviendo a este tema, si luego me preguntas cuando termine, sí. Bueno, entonces, finalmente, como digo, en los momentos
interna de la organización, como puede ser la crisis del año 79, los congresos del 79, ahí juegan un papel los exiliados, o en el momento de la conferencia de organización en 1983 del Partido Socialista, que se está pensando en una transformación del modelo de partido. El modelo de partido había sido el modelo tradicional de partido de clase, de bloque de cemento, etcétera, y se está pasando más a un partido institucional y electoral, y ahí hay una conferencia de organización que institucionaliza las corrientes de opinión minoritarias, en fin. Pero bueno, ahí juega también un papel, o en momentos ya de desavenencia partido y sindicato, será el grupo de las Navas, en el que están precisamente también miembros de esa segunda generación del exilio, como los hermanos Martínez Cobo, Paulino Barrabés, Carmen García, etcétera. En esos momentos de crisis interna de las organizaciones socialistas jugarán luego un papel interno. Es cierto que a partir de 1984, y sobre todo el Congreso de 1988, de enero del 88, en general, esa segunda generación del exilio se es desplazada del poco o mucho poder interno que había ocupado en el ámbito de las organizaciones, sobre todo en las secretarías de organización y las secretarías de migración. ¿Por qué? Es un momento de hegemonía electoral, han transcurrido las dos primeras legislaturas de Felipe González con mayoría absoluta, y se está pensando, cuando se está elaborando el programa 2000, que es un momento de reelaboración ideológica, etcétera, pero también de modelo de partido, en un nuevo modelo de partido, en un nuevo proyecto político, ideológico, y ahí los exiliados, los que procedían de esa experiencia histórica de modelo de partido de clase, lo ven con recelo, María Luisa Fernández, Carmen García, o Ramón Rubial, etcétera. Y ahí se ven, digamos, desplazados de los ámbitos de poder en el núcleo dirigente del partido. Por ejemplo, estas personas como López Real o Carmen García, que habían desempeñado esas secretarías de organización o de emigración. No obstante, en ese momento, y eso tiene su importancia, se va a producir un giro. Y aquí voy a cerrar ya el tema del retorno físico, porque en ese momento, en el año 1967, se instituirá el Consejo General de la Emigración. Y el tema del exilio empieza a ser también un tema, o los españoles del exterior, un tema de votos. Y de pensar que el Censo Español de Residentes Ausentes, el CERA, ha crecido desde comienzos de los años 90 a hoy de 400.000 españoles de 1993-94 a 1.600.000 ahora. Bueno, luego volveremos, pero que eso se empieza a plantear, como os digo, en la segunda mitad de los años 80. En ese momento, cuando los dirigentes de la segunda generación del exilio han sido desplazados del núcleo central de poder de la dirección de las organizaciones del PSOE, constituirán algunas fundaciones, como la Fundación Españoles en el Mundo, que están precisamente estas personas que os digo que proceden del exilio: Carmen García, Ortuño, Gómez Basterra, que es hijo del que fue ministro del Interior con Negrín, Paulino Gómez Saiz, Eduardo Gómez Basterra. Esto se constituye en 1989, en un momento que, como digo, el tema del exterior empieza a cobrar importancia porque es un tema de votos. Y ahí entramos ya en lo que va a ser más bien el retorno simbólico. Porque una de las cosas que os quiero plantear es, a veces se ha hablado del retorno o la memoria del exilio como dos grandes fases históricas. Una que va desde la muerte de Franco, desde el inicio de la transición, hasta 1993, y otra que iría del 93 hasta el 2004, bueno, y luego finalmente la etapa de gobierno de Rodríguez Zapatero. Serían básicamente 3 etapas, pero yo creo que esa historización, esa periodización, digamos que incluye pocos matices. Yo creo que hay que hacer más historia de la memoria y habría que matizar otro periodo diferente. Yo diría que desde 1988-89 hasta el 2006, ahí sería una fase diferenciada. Si bien
desde el 77 hasta las dos primeras legislaturas de Felipe González, lo que predomina es la dialéctica de la reconciliación, de echar al olvido el pasado, de superar esa dialéctica franquismo-antifranquismo, y eso lo podéis ver en artículos en El País de Javier Tusell, de Joaquín Leguina, de tantos otros en los primeros años 80, eso es lo que se habla, y entonces, dentro de ese discurso de la reconciliación y de superar el pasado, es lo que predomina, como digo, en los tiempos de la transición de UCD y las primeras legislaturas de Felipe González. Es el momento también de la conmemoración del cincuentenario de la Guerra Civil, del inicio de la Guerra Civil, se dice que, bueno, no es algo conmemorable, en 1986, pero en cambio en 1989 o en 1988-89 será un punto de inflexión, por estas razones que estoy señalando. Yo creo que ahí se podría ya distinguir un momento de un giro hacia un uso discreto del pasado por parte del Partido Socialista en el poder, o una conmemoración, una política conmemorativa de baja intensidad del pasado. Conmemoración de baja intensidad o uso discreto del pasado. Y ahí tenemos que hablar de personas. Solana, que había sido ministro de Cultura, y no solo ministro de Cultura, sino portavoz del gobierno a partir de 1986, es sustituido por Semprún en 1988. Semprún es un hijo de la guerra, en cierto modo, aunque ya era adolescente, etcétera, y tiene las vivencias de un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial en Alemania, tiene la experiencia del exilio en Francia y de los viajes a la clandestinidad hasta su retorno definitivo a Francia, o sea, su fin de sus viajes clandestinos en 1962. Bueno, pues a veces el tema de las personas que no ocupan esas responsabilidades también permiten que haya un cierto giro en ese uso conmemorativo o en ese uso del pasado. Es un momento también que ha pasado cierta distancia desde la muerte de Franco, se ha consolidado la democracia, han pasado ya casi 15 años desde la muerte de Franco, ya las amenazas de golpismo, de involución prácticamente se han disipado, se está en la Unión Europea incipiente desde 1986, y se da la circunstancia además que hacia 1990 se conmemora no solo el cincuentenario del final de la Guerra Civil y del comienzo del exilio, 1990 será la conmemoración ya de la muerte de grandes personalidades como puedan ser, que proceden de los años 30, como pueden ser el propio presidente Manuel Azaña, Julián Zugazagoitia, Julián Besteiro, en fin, tantos otros, Companys del presidente catalán y tantos otros, ¿no? Con lo cual, esa distancia cronológica, la presencia de un nuevo responsable de esa política cultural que tiene otras vivencias, hace que, como digo, haya una fase ya de uso discreto o de conmemoración de baja intensidad. Eso lo podéis ver a través de la política y las publicaciones y las exposiciones que promovieron fundaciones, la Sociedad de Conmemoraciones Estatales entonces, etcétera, etcétera. Y por tanto, como os digo, habría un cierto giro a partir de 1988-89 hasta la salida del gobierno. Es un momento también que la conmemoración del cincuentenario coincide con los años de la Segunda Guerra Mundial. Tener en cuenta que en 1994 se conmemora el 50 aniversario de la liberación de Francia, y ahí participan todavía en el poder Felipe González en conmemoraciones en Toulouse, la conmemoración de la liberación de Francia, el desembarco en Normandía, la erección de monumentos, los homenajes a los internados y muertos en Mauthausen o en otros campos de exterminio, etcétera, etcétera. Ahí se produce, como digo, una conmemoración discreta, y desde un punto de vista interno del Partido Socialista es un momento en el que, como bien sabéis, a partir de 1991 sale Alfonso Guerra de la vicepresidencia del gobierno, y es un momento de luchas internas
de luchas internas, de resquebrajamiento de esa mayoría, de ese bloque mayoritario en el que habían formado parte tanto Felipe como Alfonso Guerra hasta entonces. Y digamos que el sector afín a Alfonso Guerra, desde el ámbito de las fundaciones y desde el ámbito de la organización del partido, empieza a utilizar también el pasado como una forma de legitimarse en sus luchas políticas por el poder dentro del partido. Es decir, que hay una mayor sensibilidad, hay un giro por parte de Alfonso Guerra a partir de 1989-1990 en la rememoración del pasado. Es cierto que Alfonso Guerra ya en 1976-77 con el tema del andalucismo ya había participado en una concentración en Carmona a propósito de Besteiro, pero es que en 1990 pues hace un gran encuentro con los intelectuales con motivo, de nuevo en Carmona, con motivo del cincuentenario de la muerte de Besteiro, que es el símbolo por excelencia como víctima de la guerra civil y del franquismo. Y por tanto, como os digo, hay una serie de factores que permiten analizar cómo, tanto desde un punto de vista institucional, como desde un punto de vista cultural, como desde un punto de vista político interno de las organizaciones partidarias, esos temas del pasado empiezan a jugar cierto rol en la vida política del inicio de los años 90 o del final de los años 80. Si veis, por ejemplo, una publicación de 1989 con motivo del cincuentenario del final de la Guerra Civil y del inicio del exilio, que sacó la Fundación Pablo Iglesias en 1989, en esa época ya no estaba Fernando Claudín, sino estaba Ludolfo Paramio, que había tenido mucho que ver con el programa 2000. Esa pequeña exposición, que fue también en el Retiro, no la gran primera exposición del Retiro, que fue en 1983, aunque había sido preparada en la etapa de UCD, etcétera, etcétera. Eso fue la primera gran exposición. Bueno, pues en 1989 hay un acto que organiza la Fundación Pablo Iglesias, y se titula ese folleto, ese pequeño libro, de la España en conflicto a la Europa de la paz. Pero si veis, dices, bueno, ¿y este título de esta exposición y este contenido qué tiene que ver con el cincuentenario del final de la Guerra Civil o del inicio del exilio? ¿Por qué? Bueno, en fin, todo eso hay que analizarlo, ¿no? Como os digo, Ludolfo Paramio había, en ese momento ya en la Secretaría de Formación, no de Formación, sino en la dirección de la Fundación Pablo Iglesias, en la Secretaría de Formación, sucederá a José Félix Tezanos con posterioridad a partir de 1993. Se había producido un choque entre los veteranos del exilio y el nuevo equipo directivo, el nuevo equipo ideológico que está logrando el programa 2000 en torno a temas como la ideología y el modelo de partido. Esto seguramente que esa exposición ya se empezó a preparar en el 88, pero es muy representativo ese libro de cómo hasta entonces todavía la mirada, el uso del pasado o la conmemoración del pasado era algo que no interesaba demasiado, y cómo en pocos meses, en cuestión de un año o dos, pasa a ser un tema, en cambio, de un gran uso del pasado, no solo uso público en términos genéricos, sino de uso político. Bueno, todo esto son temas que, claro, hay que trabajar sobre las fuentes, sobre los testimonios, las vivencias, y que sería muy amplio, ¿no? Y que responde a muchas motivaciones. Por ejemplo, el retorno de los restos de Largo Caballero en 1978, que dio lugar, el retorno de los restos, que es un retorno físico, pero el retorno de restos que dio lugar a una gran concentración, una gran manifestación hacia el cementerio civil, no solo de gente afín al PSOE o a UGT, sino pues de republicanos, de comunistas, etcétera. Según Paco Vázquez, en la comisión ejecutiva, Paco Vázquez, que fue alcalde de Coruña y ha sido embajador hasta hace nada en el Vaticano, dijo Felipe González: no más cenizas. Es decir, ¿qué significa eso? Pues que no
debía utilizarse en ese momento de inicio de la transición, todavía preconstitucional, el pasado como arma de combate, de acción política en la calle o de concentración, ¿no? Eso, como digo, 15 años después cambiará radicalmente, pero el momento de la transición responde que no se quiera utilizar ese pasado, esas figuras del pasado en el combate político. También tenía que ver con que no se reabrieran en torno ahora a, por ejemplo, Nicolás Redondo frente a Felipe González, las viejas divisiones entre si antes habían sido caballeristas y prietistas, pues ahora entre marxistas y socialdemócratas. Es decir, que no se utilizaran las figuras del pasado como elementos culturales de identificación ideológica en esa lucha fraccional. Bueno, yo la verdad es que yo os he hecho un superplanteamiento general, no sé qué. Es que en realidad lo que es el tema del uso público del exilio, yo recomendaría dos cosas. Hay un monográfico en la revista Alcores del 2011 que coordiné, que es el uso público del antifascismo y del antifranquismo en Italia y en España. Son 7 artículos. Yo trabajo sobre todo sobre el uso público del exilio y del antifranquismo. Y bueno, no sé si alguno de vosotros lo habéis leído ya. Pues podríamos también entrar un poco porque realmente ese es el paper mío principal en torno al uso público del exilio y del antifranquismo. Si lo hubieseis leído, podríamos entrar en discusión y me podíais criticar, ¿no? Más que os cuente yo un montón de datos o os vuelva a leer el resumen de ese artículo, porque también hay una versión un poco diferente, más breve, en un libro mío que se llama Historia del antifranquismo, Historia, Uso Público e Interpretación, ¿no? Que es el capítulo final, que tiene que ver con ese. Pero por eso supongo que los que sois, por lo menos formáis parte del grupo de investigación, algunos lo habréis leído y me podéis poner verde ahora o criticarme, porque en realidad si no, yo lo que podría haceros ahora es resumiros ese texto oralmente, pero no sé si merece mucho la pena, ¿no? Dado, muchos no lo conocéis. Bueno, pues muy mal, como jefe del grupo de investigación, vamos, no has hecho los deberes. Bueno, yo creo que en ese uso público del exilio, antes decía que la tesis central es que con el transcurso del tiempo el exilio se ha convertido en un elemento central, sobre todo a partir de los años 90 del siglo pasado, en un elemento central de la cultura política de la España democrática, ¿no? Y en ese uso público del exilio ha predominado sobre todo la recuperación de la obra de la élite intelectual, que como bien sabéis en su mayoría estuvo refugiada en México, sobre otras dimensiones políticas, claro, el carácter republicano, que resultaban evidentemente más conflictivas. El exilio de los años 30, además, se podría decir también que puede verse como una pérdida para España, que los exiliados fue una pérdida de una masa humana, de unos grupos humanos preparados, en el ámbito profesional, en el ámbito científico, en el ámbito cultural, y también como víctimas de la guerra civil y del franquismo, ¿no? Es decir, que en cierto modo el exilio, rebajado de las aristas más conflictivas, pues puede ser visto como un elemento de, aunque sea una pérdida, aunque sea una víctima de la guerra civil, como un aspecto positivo para la cultura política de todo el espectro político. Y eso lo veremos luego en la etapa de gobierno de Aznar, cómo hay un consenso parlamentario inicialmente en la recuperación del exilio hasta cierto punto. Bueno, en cualquier caso, como además hay varios exilios, el exilio efectivamente de los monárquicos en el año 31, de los
de la tercera España, entre comillas, en el año 36, los Madariaga, los Ortega, etcétera, etcétera. Exacto, y luego ya no solo el exilio del 39. Por tanto, el conjunto de los exilios de los años 30 se puede convertir en memoria, se podría haber convertido en memoria compartida de un nuevo patriotismo constitucional español, ¿no? Que abarcara ese patriotismo constitucional a prácticamente todo el arco parlamentario. Os he dicho ya un poco las fases de ese uso del exilio, de ese uso público. Yo creo que no voy a entrar en la etapa de Rodríguez Zapatero, la última, pues porque quizá es una historia más inmediata y apenas cerrada ahora, aunque sí tengo alguna opinión y la expresé en ese texto, ¿no? que creo que se rompió esa posibilidad del exilio y del pasado como una memoria compartida, ¿no? Y que la ley de memoria histórica, que no es su nombre real, pero es como es conocida, de 2007, tuvo efectos paradójicos en ese sentido, si bien que otros aspectos han sido positivos, como el reconocimiento de la nacionalidad de origen a los descendientes de los españoles del exterior, que lo habían perdido, etcétera, que ha tenido también consecuencias en casi 800.000 solicitudes de nacionalidad, de las cuales 800.000 en estos últimos 5 años, de las cuales han sido reconocidas 260.000 y están en trámites 300.000 y rechazadas otras 250.000. Es decir, que el número de españoles ha crecido gracias a esa ley de la memoria histórica del 2007, de españoles de origen que se les ha reconocido esa nacionalidad de origen. Pero en el ámbito simbólico, esta posibilidad de memoria compartida, el patriotismo constitucional, yo creo que se ha cuarteado claramente. Los primeros 15 años de democracia, como decía, es el espíritu de la reconciliación. La voluntad de echar al olvido el pasado de violencias y dictaduras, de considerar superable la superación de esa dialéctica de franquismo-antifranquismo, y por tanto eso supuso un cierto relegamiento del recuerdo de las vivencias de exilio del antifranquismo, ¿no? Incluso algunas personalidades de esa segunda generación del exilio que he citado antes llegaron a decir que la victoria socialista de 1982 fue su tercera derrota, tras las históricas de 1939 y 1945, en el sentido de que se vieron marginados de esa colaboración en la acción administrativa de gobierno, ¿no? Son los casos que citaba antes de Buen o de Vélez, que en el caso de Vélez pues era el presidente de la agrupación socialista en México, etcétera, ¿no? El caso del PSOE ya os he explicado cómo fue la segunda generación del exilio jugó un cierto papel y que yo ya lo he caracterizado en otras obras, que yo creo que no hubo una verdadera ruptura con el exilio en el caso del Partido Socialista, sino hubo más bien ese papel de esa segunda generación del exilio en la reestructuración interna de las organizaciones. En los momentos iniciales de la transición, en el socialismo español, pese a la superación de las corrientes tradicionales que habían sido vesteiristas, caballeristas, prietistas, reaparecieron algunas divisiones ideológicas entre los llamados marxistas y socialdemócratas. De manera natural, los que entonces eran mayoritarios, se identificaban como marxistas, tendieron a identificarse con la personalidad de Largo Caballero, mientras que los denominados socialdemócratas, que eran absolutamente minoritarios, con el que había sido el líder en el exilio hasta su muerte en el año 62, que era Indalecio Prieto. Pero, como os decía, el secretario general Felipe González no quiso que se estigmatizara a los socialdemócratas, tipo Mújica, Vázquez u otros, o que bajo la invocación ideológica de socialdemócratas se abriera un espacio político diferenciado del PSOE. Eso, desde las primeras intervenciones de Felipe González, intervenciones públicas,
dejó claro que no tenía que haber un espacio político diferenciado entre socialistas y socialdemócratas, que pretendía representar un arco amplio, tenía una voluntad de mayoría social. No obstante, la apertura de diferencias, desavenencias y luego la ruptura entre partido y sindicato, entre Nicolás Redondo y el líder socialista, hizo inevitable la comparación con los enfrentamientos entre la corriente sindical y política de los años 30, entre Laro Caballero y Prieto, ¿no? El propio Felipe González evocó en 1985, todavía en la primera legislatura, esas discrepancias, señalando su propósito de evitar que se reprodujeran esas divisiones internas. Como digo, estos primeros años de democracia, estos 15 años, la política hacia el pasado de los grupos parlamentarios mayoritarios, tanto de UCD como del PSOE, fue la reconciliación, la superación de esa dialéctica franquismo-antifranquismo, considerando hechos como la guerra civil como sucesos no celebrables, que había que dejar en manos de los historiadores. Eso, recordar la famosa declaración de 1986. Pero el exilio, en cambio, iría cobrando cierta importancia después de que el PSOE absorbiera a diversos grupos antifranquistas, partidos socialistas de ámbito autonómico, el Partido Popular, Socialista Popular de Tierno Galván, la USO, los socialistas autogestionarios de USO, porque el exilio podía aparecer como un posible referente común en el que el Partido Socialista había desempeñado un papel determinante en el exilio, en el plano de la continuidad de la organización, de la presencia internacional y de las relaciones con otras fuerzas, no tanto en la clandestinidad, que el partido del antifranquismo en la clandestinidad por excelencia era el TC. En cambio, el exilio sí era un elemento a reivindicar como posible referente común, a pesar de esas diversas trayectorias de la militancia en organizaciones previas. No sucedió solo que el Congreso del PSOE en el exilio, en Suresnes, se terminó convirtiendo en un mito político, en una especie de acontecimiento refundacional, con el que la mayoría de los cuadros del PSOE, ya unificado en el 78, se identificaban incluso su adscripción al partido. A lo mejor se habían integrado en el PSOE en el 77-78, pero todo el mundo decía que había estado en Suresnes y que había estado en el momento que Felipe había sido elegido primer secretario, ¿no? Sino que, como digo, el exilio Suresnes es el último congreso del exilio, pero por tanto el exilio también tendió a convertirse en un referente común de la cultura política dominante del núcleo dirigente y de la cultura hegemónica entre las diversas generaciones de militantes. Enseguida fueron olvidadas las discrepancias entre interior y exilio para reconocer la contribución decisiva de los exiliados a la continuidad de las organizaciones. Es decir, finalmente la discrepancia que trajo consigo la escisión del PSOE histórico y la salida de Rodolfo Llopis, etcétera, etcétera, no dejó de ser una anécdota que fue resuelta por las elecciones del 77 prácticamente, y el retorno de buena parte de los históricos que habían quedado fuera, y Llopis había llevado el peso de la organización durante 30 años y reconocérselo no costaba demasiado. Además, Llopis terminó muriendo en 1983, ¿no? Este reconocimiento, no obstante, del peso del exilio, de la importancia del exilio que tuvo en la continuidad de las organizaciones, estuvo más presente, como digo, en el seno de UGT que en el del Partido Socialista, como también estuvo más presente esa segunda generación del exilio en el seno del sindicato que en el partido. Por ejemplo, la principal fundación de UGT fue dedicada a la memoria de Laro Caballero y fue constituida en 1978. Laro Caballero, como bien sabéis, muere en París en 1946. Mientras que en el ámbito del Partido Socialista, tanto de las instituciones de ámbito nacional como ámbito regional o autonómico, dedicaron la mayor parte de las fundaciones a la memoria de personalidades
que no recordaban ni la guerra civil ni los años 30, como fueron las fundaciones Pablo Iglesias, Rafael Campalans o Jaime Vera. Como veis, son todas personalidades que no son anteriores al momento de la República, ¿no? Hay algunas excepciones, como José Barreiro en Asturias, que fue vicepresidente del PSOE en el exilio por la Federación Asturiana, pero fue una excepción, en cierto modo, debido a la continuidad de la Comisión Socialista Asturiana en el exilio y a la presencia de los propios exiliados, una presencia decisiva de los propios exiliados en los primeros pasos de la Federación Socialista Asturiana. Es Rafael Fernández, que proviene de México, que ya había sido consejero en la guerra, que encabeza el ente preautonómico asturiano, y son tantos otros que no voy a citar, José Mata, antiguo guerrillero y otros tantos que estuvieron presentes en esos primeros momentos de reconstitución regional del partido. No fue hasta los años 80, incluso más allá, en los años 90, cuando se constituyeron pequeñas fundaciones dedicadas a las memorias de los que habían sido las principales personalidades, algunas de las principales personalidades del partido en los años 30, como podían ser Julián Besteiro, Prieto o el propio Negrín. En el caso de Aragón, no deja de ser significativo, bueno, esto lo he visto buceando estos días, que en los últimos años, hacia el año 2001, se constituye la Fundación Bernardo Aladrén, que la verdad que casi nunca había oído hablar de Bernardo Aladrén. Pero, este aquí que luego me he dado cuenta que se ha rotulado también esa Fundación Bernardo Aladrén como Centro de la Memoria Manuel Albar, una gran personalidad del exilio socialista, vicesecretario del PSOE, etcétera, etcétera. O también Centro de Formación Arsenio Jimeno. Es decir, que a lo largo de estos últimos 13 o 14 años se han ido incorporando en esta institución a otras personalidades, yo creo con más significación dentro del socialismo histórico aragonés, en esas instituciones de ámbito cultural de mayor o menor importancia. Pero bueno, no deja de ser significativo que en el año 2001 UGT Aragón decida dedicar a un tal Aladrén, que, con perdón, no sé hasta qué punto fue tan importante. O hay otros que seguramente sí, pero digamos que habiendo personalidades con una proyección nacional, bueno, he citado unos cuantos, pero hay otros, los Pense, bueno, otros, Azorín y otros unos cuantos que tuvieron una personalidad nacional, aragoneses, en fin, en el ámbito del socialismo. Bueno, total, que no lo dudo, pero bueno, en cualquier caso, a lo que iba es que en general la tendencia inicial fue buscar referentes que no se referían a los años, referentes simbólicos que no se referían a los años 30 y a personalidades que están asociadas a grandes conflictos internos en el seno del socialismo, ¿no? Y que no recordasen mucho los tiempos de la República y la Guerra Civil. En el poder, ya estando en el poder, en cambio, antes aludía al papel que había jugado inicialmente la figura de Largo Caballero, y analizar la memoria de Largo Caballero, pues es un tema interesante. Ahora aparece una biografía de Julio Aróstegui, yo no sé si no la ha leído todavía, no sé si dedicará un capítulo final, por ejemplo, a la memoria de Largo Caballero, desde su muerte hasta nuestros días, que también eso tiene su interés en las biografías, ¿no? Digamos que las personas siguen vivas, en cierto modo, en la medida en que siguen siendo recordadas y utilizadas, con lo cual, pues una personalidad como Largo Caballero sí tendría sentido haber trazado un capítulo final sobre el uso público y la memoria de Caballero, pues desde su muerte y en diversas fases, y luego en la España actual, ¿no? Bueno, pues como digo, en cambio ya con el PSOE en el poder, sí hay una tímida recuperación de personalidades del socialismo, como podían ser Prieto o Negrín, en la medida que habían sido hombres de Estado,
y porque coincide también con el centenario del nacimiento, el centenario del nacimiento en el caso de Prieto en 1983 y de Negrín en 1992. Si bien el de Prieto fue una iniciativa institucional desde el Ministerio de Obras Públicas, etcétera, y la Fundación Pablo Iglesias, en el caso de Negrín en 1992 no fue una iniciativa de partido, porque en realidad toda la refundación del PSOE en la posguerra se había hecho contra Negrín. Y todos los veteranos, desde un Ramón Rubial a un Arsenio Jimeno, a un Francisco López Real, todos eran antinegrinistas, porque habían sido o bien caballeristas o prietistas o besteiristas, que absolutamente se hizo contra Negrín. Ha sido ya con la desaparición de todos los veteranos y con el transcurso de muchísimo tiempo cuando, digamos, que el uso público de Negrín ha trascendido la obra de los historiadores y de los ensayistas para pasar ya a un uso político, como ha sido recientemente ese acto que promovió por otro lado un socialista canario, ¿no? A su vez es historiador, Miguel Pérez, ¿no? En fin, pero bueno, todo eso sería interesante. Lo digo porque si estáis en un tema de historia de la memoria, de la guerra civil pues hay que también hacer historia de la memoria de los personajes, porque eso tiene gran interés. Y todos los que he citado, pues digamos que su recuperación o su uso público tiene, y por supuesto su uso político también, hay diversas fases que responden al clima de diversos momentos históricos. Pues claro, ya el tardofranquismo y la España actual, que se ha transcurrido tanto tiempo, en cierto modo, desde los años 70 hasta nuestros días, han transcurrido más de 40 años. Eso hay que empezar a periodizar, ¿no? O sea, no es lo mismo los años 70 que los años 90 o que la última década. Eso hay que empezar a distinguir. En fin, no me quiero extender. Pero bueno, como digo, a partir de los años 90 se entra ya en una fase diferente, que sería aproximadamente, llegaría hasta el año 2004, hasta el acceso al poder de José Luis Rodríguez Zapatero. Y es que se puede decir que, por ejemplo, al final ya de la época de los gobiernos de Felipe González, se habían sentado las bases para el inicio de una política de Estado hacia esos españoles del exterior, por razones obvias, como digo, por razones obvias de que era de justicia, que tuvieran acceso a pensiones pero también porque eran votos, ¿no? Cuando se regula definitivamente eso a partir de 1987. Como digo, en las últimas legislaturas de Felipe González se ya inicia una política de Estado de reparación en cuanto a eso, a los españoles del exterior, aunque todavía la conmemoración y la reparación moral fueran de baja intensidad, como digo, de un uso político discreto. Es decir, por ejemplo, se devuelven bienes a las familias de Fernando de los Ríos, o de Indalecio Prieto, o de Negrín, pero no hay quizá porque tampoco hubo demandas, o porque eso no se extendió, más que unos cuantos casos simbólicos de reparación moral y económica incluso, ¿no? Pero como digo, ya en 1993 se extiende a los españoles del exterior la cobertura de la seguridad social mediante pensiones asistenciales. Es decir, en el exterior, tanto en el ámbito del exilio o de la emigración, no todos fueron españoles de fortuna, sino hubo también españoles de poca fortuna, ¿no? Y en algunos casos esas pensiones asistenciales, igual que se había generalizado las pensiones y el estado del bienestar para el conjunto de la ciudadanía, pues se extiende también a los españoles de fuera de España, ¿no? A partir de 1993. Como decía, en esos momentos de los primeros años 90 coincide también con las conmemoraciones del final de la Segunda Guerra Mundial y también con un momento en la última
última legislatura de Felipe González, que ya privado de mayoría absoluta, la presión de los grupos nacionalistas, pero también de Izquierda Unida, hace que haya una mayor sensibilidad, por ejemplo, para la restitución del patrimonio histórico de los partidos políticos. Ya había habido reparación en el caso de los sindicatos con la ley del patrimonio sindical la ley de libertad sindical del año 86, pero que trae consigo la ley de libertad sindical del año 86 la restitución del patrimonio histórico y el acumulado a los sindicatos. Pero faltaba el tema de los partidos políticos, y es algo que ya se había demandado por los ámbitos de las nacionalidades en Cataluña, en el País Vasco, pero se vuelve a reabrir en la última legislatura de Felipe González, entre otras cosas porque el PSOE pierde la mayoría absoluta y necesita del apoyo de los nacionalistas, ¿no? Y como digo, esta demanda no era nueva, pues porque los catalanes lo habían demandado por unanimidad en 1986 y el Parlamento Vasco en 1984. En octubre de 1991 el PNV y el Esquerra ya habían elevado también peticiones de devolución del patrimonio histórico de los partidos. En ese momento, en la última legislatura de Felipe González, no obstante, el PSOE se opone a través de sus portavoces. Primero fue Javier Paniagua, después Jesús Caldera, por razones de oportunidad, de dificultad técnica y de coste económico, a esa devolución del patrimonio histórico de los partidos políticos. Y pese a que había ya el precedente de devolución de patrimonio a los sindicatos, ¿no? A través también, el PP también se abstiene en ese caso, debido a que consideraba difícil imputar los derechos sucesorios de bienes de buena parte de las formaciones políticas, sobre todo a las de la derecha, que sucesores tenían los bienes de los partidos de la derecha. Por tanto, esa propuesta de restitución del patrimonio fue rechazada por el voto en contra tanto del PSOE como la abstención del PP. Pero, en cambio, la actitud del Partido Socialista cambiaría una vez que saliese del poder en 1996. En 1994 se empiezan a producir el goteo de la muerte de los últimos grandes personalidades exiliadas como José Prat o Federica Montseny, y ahí sí los ministros y las propias Cortes o el Parlamento rinden homenaje. La ministra de Sanidad, Ángeles Amador, por ejemplo, asiste al entierro de Federica Montseny en Francia, etcétera, etcétera. O muere también, por ejemplo, la viuda de Azaña, Dolores Rivas, etcétera. Ya prácticamente las pocas personalidades del exilio que quedaban al inicio de los años 90 han muerto. Se puede decir que han muerto todos, o casi todos, pero se puede decir que han muerto, ¿no? Es el momento, como decía, de la conmemoración de la Segunda Guerra Mundial, y por ejemplo Felipe González y Mitterrand en 1994 rinden homenaje a los republicanos españoles muertos durante las luchas de la Guerra Mundial en un monumento en Prallós, recibiendo Felipe González a la comunidad de antiguos exiliados y visitando a una exposición sobre el exilio en Toulouse con motivo del cincuentenario de la liberación. En ese momento el Grupo Parlamentario Socialista en 1994, de la mano de Luis Yáñez, presentó una propuesta para que se creara una comisión conmemorativa de la participación de los españoles del exilio en la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de 1994, momento del final, conmemoración del cincuentenario de la Guerra Mundial. En abril de 95, también algunas decenas de supervivientes de los campos de concentración, sobre todo de Mauthausen, recibieron un homenaje en el Congreso de los Diputados con motivo del 50 aniversario, de la liberación del campo nazi, ¿no? Este aspecto de reparación moral también se puede observar con motivo de la conmemoración oficial en Austria, a la que asistieron un centenar de españoles, supervivientes o familiares de las víctimas. Hay de todas formas lo que, como bien conocéis, lo que enciende la era de las batallas de la memoria fue la reclamación de los papeles de Salamanca por parte de la Generalitat de Cataluña, ¿no? Que recibió el apoyo
de la última ministra de Cultura de Felipe González, Carmen Albor. Esa reclamación no había nacido de ese momento, sino que procedía del mismo momento de la transición y del mismo momento del presidente Tarradellas, desde el exterior, desde el exilio y el restablecimiento de la Generalitat, y esas reclamaciones se habían sucedido a lo largo de los años. Ya en la etapa de gobierno del Partido Popular, a partir de 1996, la conmemoración del 60º aniversario del exilio y del final de la Guerra Civil en 1999 va a inaugurar un periodo de especial sensibilidad y debate político. En el momento en que surgen una serie de grupos de estudio universitarios, de asociaciones como GESEL, AENIC, etcétera, que organizan congresos sobre la cultura del exilio en la mayor parte de las comunidades autónomas. Esos congresos, curiosamente, del 60 aniversario del exilio, del inicio del exilio, 60 años después se titulaban, reivindicaban también la dimensión de la memoria histórica. Estamos hablando de 1999. Es decir, que contenían un explícito, aunque eran congresos de universitarios, desde filología o de historia, un explícito llamamiento al uso público del pasado. Por ejemplo, en palabras de Manuel Aznar, decía: este homenaje no se reduce al ámbito académico, sino que pretende abrirse a todos los sectores interesados en el tema, ya que la sociedad democrática española estaba obligada moralmente a conmemorar aquel acontecimiento histórico que fue la huida de España de 500.000 de personas por culpa de la guerra civil y del franquismo. Es decir, que como veis, ahí la frontera entre la memoria, la política, la historia, es un momento en el que empieza a producirse cierta confusión en la que parte de los historiadores o de los académicos participan. Pero bueno, no voy a entrar en ese tema vidrioso. Como las convocatorias ya en la época de Rodríguez Zapatero, de las convocatorias de presidencia para reparación de las víctimas, que se extendieron las convocatorias de esos proyectos de presidencia a las universidades. Yo miraba con ojos como platos, como algo para la reparación de las víctimas, que es algo de memoria, de política, se pueden dar proyectos de investigación a los grupos de los departamentos. Pero bueno, ahí cada quien hizo lo que yo no, a lo mejor alguno de vosotros habéis participado en eso, pero bueno, a mí me parece criticable. Pero ya sé que es una postura, que es polémica, y luego entramos en eso. Pero como digo, en ese momento de 1999, que tampoco el Partido Popular tenía mayoría absoluta y dependía también del apoyo de nacionalistas vascos o catalanes, hubo una cierta sensibilidad, un establecimiento de un cierto consenso parlamentario hacia ese pasado. Por ejemplo, una comisión parlamentaria en la que figuraba Iñaki Anasagasti viaja a México, con motivo del cincuentenario del final de la Guerra Civil y del inicio del exilio, invitado por el Poder Legislativo mexicano. Y se maravillan por el hecho de que las instituciones políticas y culturales mexicanas estaban conmemorando el aniversario de la llegada de los exiliados y que sus descendientes, no obstante, los descendientes de los exiliados, celebraban el aniversario de la Constitución Española del 78 más que la Constitución Republicana de 1931. Así lo recuerda, por ejemplo, Alfonso Guerra, con motivo de esa exposición Exilio y de ese libro divulgativo que promovió poco después la Fundación Pablo Iglesias en el año 2002. A raíz de este viaje, en 1999, fue creada una comisión parlamentaria para la conmemoración de la transición y del exilio. Estamos hablando del año 2000, que se crea una comisión parlamentaria para la conmemoración de la transición y del exilio, que conllevó la dotación de partidas presupuestarias para las fundaciones de las formaciones políticas. Esta iniciativa, como dijo, trajo, por ejemplo, la más significada fue esa exposición que organizó la Fundación Pablo Iglesias, más un documental para televisión, ciclos de conferencias, publicaciones, etcétera. Es el proyecto Exilio que promueve Alfonso Guerra desde la Fundación Pablo Iglesias a partir del año 2000, justo en el paso de la legislatura de mayoría relativa del PP a la de mayoría absoluta. En esos momentos
el Partido Popular, ya con mayoría absoluta, estaba dispuesto incluso a conmemorar a muchas personalidades del exilio, sobre todo aquellas que tenían una dimensión intelectual. Por ejemplo, se puede citar en abril del 2002 la conmemoración del centenario del nacimiento de Masao, que dio lugar a algún rifirrafe parlamentario en el que intervino Salvador Clotas, porque decía que el PP pasaba por alto la pertenencia al socialismo del escritor, etcétera, etcétera. Los homenajes entonces, estamos hablando hacia el año 2000, la legislatura de mayoría absoluta del Partido Popular, hacia las personalidades del exilio, empezaron a suscitar una total unanimidad entre las fuerzas políticas. Por ejemplo, se puede traer a colación la actitud positiva del Partido Popular ante el retorno de los restos de quien fuera presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio. Diego Martínez Barrio fue presidente de casi todo, pero muy breve, porque fue presidente de gobierno unos meses y unos días, fue presidente de las Cortes, fue presidente de la República en funciones en el exilio, etcétera, etcétera, que en este momento ese retorno simbólico de los restos de Martínez Barrio fueron enterrados con todos los honores en el cementerio de San Fernando de Sevilla, con la participación de todo el arco de fuerzas políticas. Del mismo modo, en el año 2000, las instituciones políticas catalanas conmemoraron unánimemente el 60 aniversario del fusilamiento del presidente de la Generalitat, Luis Companys, secuestrado en 1940 desde el exilio en Francia. Esta unanimidad contrastaba con lo ocurrido con ocasión 10 años antes del cincuentenario de la muerte, del fusilamiento de Companys, cuando, por ejemplo, el líder del PP, entonces Vidal Quadras, evitó aplaudir y participar en la ofrenda floral de homenaje a Companys. Hasta esos momentos, en el caso de la conmemoración de Companys, había estado circunscrita hasta a la izquierda, pues Jordi Pujol, había preferido la evocación de personalidades como Prat de la Riba o Macià o otras personalidades centristas también exiliadas, que han dado lugar a nombres de universidades, etcétera, etcétera, que por todos conocidos, ¿no? La Rovira y Virgili, etcétera, etcétera, que son personalidades del exilio, pero en un ámbito republicano, centrista, ¿no? Como digo, a pesar de esas polémicas circunstanciales y algunas críticas, el primer bienio del PP con mayoría absoluta fue de retorno al consenso constitucional. Por ejemplo, siguiendo con la línea de la acción del Partido Socialista en la oposición, en septiembre del año 2002, Alfonso Guerra y María Teresa Fernández de la Vega presentaron una proposición no de ley que incluía una verdadera política de Estado que contemplara la extensión de pensiones, el reconocimiento de los niños de la guerra y de la nacionalidad a los descendientes de los exiliados. Estamos hablando de Teresa Fernández de la Vega y Alfonso Guerra en septiembre del 2002. Poco después, en noviembre del 2002, recordando el 25º aniversario de las primeras elecciones democráticas, en un momento de aniversario de la muerte de Franco, la oposición logró establecer este consenso parlamentario para una declaración común que recordaba a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura, aunque no hiciera una explícita condena del franquismo. A partir de entonces es cuando empieza realmente la batalla por la memoria, con un torpedeo de nuevas propuestas de recuperación de la memoria histórica por parte de la oposición nacionalista y de izquierda, que terminarían rompiendo el consenso parlamentario pero ya a partir de 2002-2003 y toda la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero hasta finales del 2011. Y ahí me quedo, ¿no? Ya, oye.